Bienvenidos a este informativo económico de Deutsche Welle. Soy Belén Palancar. Gracias por su atención. Este lunes, las criptomonedas han encendido las alarmas, ya que siguen en caída. El Bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, cayó un 9% en las operaciones por debajo de los $34.000. La moneda virtual ha perdido la mitad de su valor desde que alcanzó su máximo histórico en noviembre. Varios factores están avivando el miedo de los inversores. Uno de ellos es la incertidumbre existente a la espera de lo que decida hacer la FED este miércoles con su política monetaria y sus planes para luchar contra la creciente inflación. Y por otro lado, otro de los motivos que mantiene en vilo a los mercados es la preocupación por el despliegue militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Conectamos con Ana Nieto, analista financiera en Nueva York, que se une a nuestro equipo de DW. Bienvenida, Ana, un placer tenerte con nosotros. Analizamos, por tanto, Ana, la situación de las criptomonedas. En primer lugar, ¿se desinflan los ánimos en el mundo de estas divisas? Se desinflan los ánimos en el mundo de las criptomonedas, en los valores tecnológicos y en general en todas las empresas que han tenido altas valoraciones durante la pandemia. En el caso de las criptomonedas, lo que ocurre es que se están sincronizando sus vaivenes en bolsa con los vaivenes de los valores de alto riesgo. Y cuando los inversores se retraen, cripto se retrae. Es algo que está ocurriendo desde noviembre, pero se está acelerando en las últimas semanas. La semana ha empezado muy mal en bolsa y parece que se va a encadenar con las pérdidas de la semana anterior. El motivo principal, como dices, es la Reserva Federal, sobre todo por la Reserva Federal, porque está luchando para que no suba más la inflación de lo que está ya en niveles del 7% interanual. En ese caso, esta semana se espera que la Reserva Federal empiece a quitar los apoyos para la economía del país, que encarezca el precio del dinero con una progresiva subida de tasas de interés. Y esto va a hacer que no solamente los consumidores nos replanteemos nuestras estrategias de compra, sino también los inversores. Está por ver que los ánimos sigan bajos para las criptomonedas en el largo plazo porque hay mucho interés por esta inversión. Y Ana, ¿cómo afecta este retroceso de criptomonedas a El Salvador, un país que, recordemos, optó el pasado septiembre por aceptar el Bitcoin como divisa legal? Bueno, pues el presidente de El Salvador es una de esas personas que dice que va a aprovechar todas las caídas que haya en criptomoneda para comprar más, para hacerse con más. De hecho, hay informes que apuntan a que la semana pasada, cuando ya empezó un retroceso grave de estas monedas, que él compró unas 410 unidades de Bitcoin a un precio de unos $15 millones. Es decir, que mantiene el optimismo en las criptomonedas y en las medidas que puso en marcha el pasado septiembre para que Bitcoin fuera medio de pago, incluso para pagar impuestos dentro del país. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, sin embargo, teme que las economías dolarizadas, con deuda dolarizada como la de El Salvador, se vean en aprietos cuando empiecen las tasas de interés a subir por parte de la Reserva Federal. Hay que recordar que El Salvador tiene este tipo de deuda y que además el coste de asegurar la deuda se ha disparado en los últimos meses. Es la segunda de América Latina con este coste más alto. El Fondo Monetario Internacional ya le dijo a Bukele que se repensara esta medida de aceptar la Bitcoin como medio de pago por su alto riesgo. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Muchísimas gracias, Belén. Vamos con otro asunto del día. Su empeño por hacer frente al segundo año de la pandemia, las economías más grandes de Latinoamérica cerraron 2021 con un alza de precios mayor a la esperada. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reportó una inflación general de 7,2% para la región, sin contar los países con inflación crónica como Argentina, Haití o Venezuela. Según cálculos de este organismo de la ONU, la economía de la región creció un 6,2% en 2021 y este año estará marcado por las asimetrías entre países y una desaceleración provocada por la incertidumbre. Para comentar estos datos nos vamos a México con el economista Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM. Gracias, profesor Moreno Brit, por estar con DW. En primer lugar, los expertos prevén una desaceleración económica para este año en América Latina. ¿A qué se debe? ¿Qué factores hay detrás?
Bueno, se debe a que también se prevé esa desaceleración en el mundo, pero sobre todo porque los vientos favorables que nos ayudaron el año pasado con el comercio, con lo de las vacunas, que empezó a funcionar bastante bien, los precios al alza de los commodities y las remesas, eso ayudó muchísimo. Y la demanda muy fuerte de Estados Unidos y de China. Y ahora esos 4 elementos no estarán en el 2022. Entonces ahí ya tenemos ese problema. Sumémosle lo que usted estaba diciendo, querida Belén. La preocupación sobre la inflación está haciendo que los gobiernos de la región y los de los países desarrollados estén instrumentando medidas contraccionistas en términos de política monetaria y fiscal. Entonces los elementos que nos ayudaban a crecer el año pasado están siendo obstáculos más allá de la incertidumbre que usted mencionaba. Como decíamos, profesor, mantener la inflación a raya es una de las dificultades a las que se enfrentan gobiernos de Latinoamérica y del resto del mundo. ¿Cree usted que esta va a ser una tendencia temporal o vamos a seguir viendo el alza de precios en 2022? Yo creo que no va a estar acelerándose la inflación como la vimos el año pasado, pero va a seguir a niveles altos porque de los problemas que tiene en términos de los supply chains siguen trabados muchos de ellos. Entonces eso va a seguir funcionando, va a seguir siendo un gran obstáculo. Sumado las devaluaciones, las depreciaciones cambiarias y el precio de la energía, también todo eso estará siendo elevado. Lo malo es que para los policy makers hay una decisión muy importante entre no querer desacelerar la economía porque la pobreza, la desigualdad y el desempleo, los empleos están muy malos, y tratar de controlar la inflación. Ahí hay una decisión que es entre la espada y la pared, lo van a ver muy difícil muchos gobiernos. Y por último, profesor, otro de los legados de la pandemia es el elevado nivel de endeudamiento de los gobiernos de Latinoamérica. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Vamos a ver más austeridad? Yo diría que ya le estamos pagando todos, querida Belén, porque no solo es la parte de la austeridad que nos debe de preocupar, sino la parte de la pobreza y las desigualdades. La decisión que tienen que tomar los gobiernos es decir, ¿vamos a tratar de pagar esta deuda ahorita con unas políticas austeras salvajes o vamos a tratar de llevar un poco la fiesta y la paz social en paz, haciendo que esta deuda extiéndase un poco más para que no tengamos problemas sociales con más pobreza, más desempleo y más subempleo? Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la UNAM, muchas gracias por conectar con DW y hacer este análisis sobre la inflación en Latinoamérica. Un placer, cuando quieran, será aquí su casa. Y seguimos en la región para hablar del desastre ecológico que ha llevado a la población a protestar en las calles. El gobierno de Perú está evaluando cómo sancionar a la refinería propiedad de Repsol tras el derrame de petróleo de la semana pasada. La primera ministra Mirta Vázquez no descarta suspender la actividad en las instalaciones o retirar la licencia de operar a Repsol. Igualmente señaló que había partidos políticos que solicitaban la expropiación de la refinería por el desastre ecológico causado ante las costas peruanas, que ya afecta a hasta 9 millones de metros cuadrados. Vázquez alegó que había que estudiar las condiciones legales para exigir también la restauración de las áreas afectadas y la indemnización de los afectados. Repsol ha reconocido que reaccionó tarde porque no había sido consciente de la magnitud total de este desastre. Y ahora venimos aquí a Europa, y es que las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 ya no podrán acceder a restaurantes, bares, lugares turísticos y recintos deportivos en Francia, a menos que se hayan recuperado recientemente de la enfermedad. Medidas que impone el gobierno francés para intentar frenar el aumento de casos de la variante Omicron, que mantiene en vilo ahora mismo al país. La nueva ley entró en vigencia este lunes y requiere un pasaporte de vacunación, pieza central de la campaña del gobierno de Macron contra el coronavirus. Un cerco a los no vacunados, criticado por muchos comerciantes, quienes ven peligrar sus negocios al tener que restringir la entrada a quienes decidan no ponerse la vacuna. Alain Fontaine instruye a su personal sobre cómo servir el caldo de vieiras a los clientes de su restaurante y sobre la forma de proceder en caso de que alguno de ellos presente una tarjeta de vacunación que parezca falsa. Una responsabilidad que quisiera no tener. Da un poder extraordinario a una parte de la población para controlar a otra parte de la población. Y eso no está bien. Millones de personas trabajan en este sector. De ellas, unas 400.000 serán controladas cada vez que vayan a trabajar. ¿Cómo se puede estar seguro de que nadie incumple las normas o de que nada salga mal?
des choses qui vont mal se passer. Algunos propietarios de restaurantes dicen que la legislación es intrusiva y que no la cumplirán, pero de ser descubiertos podrían enfrentarse a una multa de 1.000 euros. Para los que hayan usado un pase falso más de una vez, el precio es aún más alto. Penas de hasta 5 años de cárcel y una multa de 75.000 euros. La nueva ley no me parece tan terrible. Creo que tal vez así se pueda convencer a la gente de vacunarse, en vez de conformarse con un simple test. Eso es precisamente lo que la ley quiere promover. Que cada vez más gente se vacune. Y terminamos con un anuncio que ya muchos esperaban. Se trata de una tradición con siglos de historia y que ha pasado de generación en generación. Hablamos de la caza y extracción de trufas en Italia, que ahora ha sido incluida en la lista de patrimonios culturales inmateriales de la humanidad protegidos por la UNESCO. Los agricultores italianos y los perros especialmente adiestrados, que les ayudan a olfatear estos manjares, se alegran de esta última decisión. Las trufas han sido durante mucho tiempo un lujo. Para que se hagan una idea, 100 gramos de trufas cuestan la friolera de 500 euros. Eso sí, los agricultores advierten que el cambio climático y la falta de mantenimiento de los bosques donde crecen estas frutas están reduciendo las cosechas. Pues así terminamos este informativo económico, pero ya saben que esperamos todos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales como YouTube y Twitter. Nosotros volvemos en un rato con mucha más actualidad. Ahora les invito a seguir con DW, que tiene mucha más programación para ustedes. Gracias por estar ahí.